Alabamos al Señor, bendito es mi Señor. Hermanos, bendito es el Señor, estoy muy agradecido porque todos los hijos del Señor están aquí presentes y pues obviamente que también hay hermanos que no se encuentran aquí presentes, pues también la bendición es para ellos. Damos un fuerte saludo a todos aquellos que nos ven por medio de las redes sociales y a todos nuestros vecinos que nos escuchan también. En este momento estoy aquí porque hemos decidido seguir compartiendo palabra y posteriormente vendrán otros amados hermanos a compartir la palabra del Señor. Y para nosotros iniciar vamos a orar y sea el Señor tomando control de este momento en la vida de todos nosotros y de todos los que nos escuchan. Padre bendito eres mi Señor Jesús. Nuestra alma te alaba, Señor, mi alma te alaba, Padre amado. Hoy en este momento te pido, Señor, que mande, Señor Padre Santo, cobertura especial para este pueblo que te ama, Señor, que a pesar, Señor Padre Santo, de este frío, Señor, que se está suscitando en esta región, todos están firmes, Señor, buscando de ti, Señor, tu presencia, Padre Santo, y de tu cobertura, mi Señor. Pero más que esto, por agradecimiento de las misericordias que hemos recibido por parte tuya, Padre. Ayúdanos a comprender, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a que de nuevo tu palabra salga de este instrumento que es mi boca, Señor. Y bendice, Señor Padre Santo, toda palabra que sale de ella, Señor, para la bendición de tu pueblo y para la honra tuya, mi Señor Jesucristo. La gloria es para ti, mi Señor Padre Santo. En tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos, glorificando al Señor. Bendito es mi Señor Padre Santo. El servicio pasado, mis amados hermanos, habíamos tocado un tema sobre que es la lucha en Cristo, nuestra lucha en Cristo. Y sinceramente, mis amados hermanos, esa prédica, pues, cuando uno habla sobre un tema para el pueblo, pues uno también es parte del pueblo. Y obviamente que fue para mí también la palabra. Mas, sin embargo, yo en mis oraciones le pedía a mi Señor que me diera la oportunidad de poder seguir compartiendo palabra, mas es natural que el Señor se glorifica en el tiempo que es perfecto para Él. En la mañana del día de hoy, como comenté, mis amados hermanos, estuve en casa de mi mamá, porque tenía una diligencia que hacer con mi hermano, pero pues mi mamá se puso indispuesta, y ya no pudimos hacer el movimiento, pero tuve una plática muy interesante con él, con mi hermano, de manera que yo al verlo a él me reflejé en él cuando se quebrantó mi corazón por lo mal portado que yo fui delante de la sociedad, delante de mi familia, delante de mi esposa y principalmente delante de Dios, porque él en su plática siempre anda como analizando la vida que él pues experimentó, mis amados hermanos, como cada uno hemos experimentado una vida. A veces nos ponemos a analizar si nuestro caminar fue el correcto, y también nos ponemos a analizar cómo es posible que el Señor nos haya alcanzado, de alguna manera nos haya alcanzado. Pero en el caso de este varón, que yo lo conocí desde que nací, es decir, desde muy chiquillo, yo vi en él un hombre malo, un espíritu malo, porque él siempre buscaba hacer maldad, aunque sea por travesura, pero siempre ocasionando un daño. Quizás él no se daba cuenta, porque cuando él me dice, no, es que cuando se enojaron, mi abuelo, por ejemplo, hizo una travesura muy fea, él después va a dar testimonio, o hice esto, hice lo otro, y veía enojado, yo me daba cuenta que hice algo malo. Entonces quiere decir que ni siquiera se daba cuenta él de todas las cosas que hacía.
Pero más sin embargo, yo insistía que, que él cambiara. Y él siempre me decía así. De hecho, sinceramente yo lloraba de muy chiquillo porque tenía mucha aflicción en mi corazón acerca de la vida que él llevaba. Hasta que, pues bueno, pasaron tiempo, llegamos a vivir en una casa que habitaba ahí mi abuelita, Facunda, ya hace muchos años. Pero nosotros habitamos ahí porque había necesidad de cuidar a la abuelita. Nadie de la familia pues tenía la oportunidad y nosotros sí. Y en esa casa empezamos a experimentar lo que es la vida espiritual en el ocultismo, pero no es que mi abuela practicara el ocultismo, sino que ella practicaba lo que para ella era bueno, que era tener un altar llena de veladoras, muchas imágenes y en su cuarto, ¿verdad? Había una pesadez tremenda, mis amados hermanos, como un niño, cualquier niño sensible, siente una presencia, siente algo muy feo, eso lo sentía yo, pero posterior, pasando los años, platicando con mi mamá, resulta ser de que ella también sentía lo mismo. Entonces no era algo mío exclusivamente. Y platicando posteriormente con mi hermano me decía que él era atormentado por un personaje, siendo niño. Entonces se me hizo algo muy curioso porque entonces la vida espiritual de las tinieblas existe. Yo lo experimenté, mis amados hermanos, cuando hubo la oportunidad de ya venirnos aquí a esta hermosa ciudad de Tijuana. Pues yo ya quería pues, partir, porque resulta ser que el cuarto de mi abuela, que es grande, pues estaba exactamente frente a la puerta de la cocina. Y yo para poder entrar a la cocina, y si la puerta estaba abierta, yo tenía que entrar corriendo, porque sentía horrible. Pero una vez cerrada la puerta, pues ya, tranquilamente, ¿verdad? De la puerta del cuarto de mi abuela. Más el cuarto donde nosotros dormíamos estaba pegado al cuarto de la abuela. Entonces, de alguna manera, pues ahí había una conexión. Y en los últimos días yo recibí una visita, estando yo dormido. Yo sé que fue una visita. De hecho, me tocaron el rostro. Yo era chiquillo, pero es increíble, mis amados hermanos, porque de esa manera yo empecé a ver que la vida nada más en la carne no era solamente, sino que la vida pues fuera de la carne también existía. Y lo comento esto porque en la plática que tuve con mi hermano, él declaró eso y obviamente que de alguna manera él reconoció al Señor desde muy joven y empezó empezar a experimentar cambios en su forma de vivir. Pero como siempre existe lo que es la adicción, muchas veces nuestra adicción no tiene que ser adicción a las drogas, sino puede ser adicción a hábitos, adicción a forma de vida, adicción a forma de comportarnos ante la sociedad, porque este varón siempre fue fiel, y fiel más que todos, pero fiel a los amigos. Nunca fue fiel a su mamá, a su papá, a los parientes. Siempre fue fiel a los amigos, y los amigos, malos amigos. Entonces, él empezó a experimentar cambios en su vida. Y por eso hablo de esto, porque Cristo es fiel. De hecho, vamos a pasar al Salmo 78. Va a ser solamente ese salmo. Entonces, mi hermano, en esta plática le doy la gloria a Cristo que me permitió hablar con él. Empezó él a creer en el Señor, pero de la manera como yo en un principio, equivocadamente. Y hasta que el Señor se glorificó en él. Resulta ser de que
de que él practicó, pues, estaba en un grupo de sicarios, ¿sí? Él era parte de ese grupo, pero él estaba en contra de quitarle la vida a alguien. Él sí, cometió, pues, robos y todo ese tipo de cosas en grupo, pero él nunca estuvo de acuerdo en quitarle la vida a nadie, de manera que tenía conflicto con el grupo de sus amigos, porque eran sus amigos y lo querían mucho, hasta que llegó el momento en que le dicen el güero, su mejor amigo, el güero, se dio cuenta de la situación de mi hermano, la situación de mis padres, y lo tuvo que correr, y le dijo, güero, bueno, Luis, te voy a pedir por favor que te vayas y ya no vuelvas. Y es más, ya no te quiero ver aquí en mi casa. Porque han de saber ustedes, mis amados hermanos, que muchas familias practican ese tipo de trabajo de lo que es secuestro, robos, asesinatos, y en familia lo saben. Entonces ellos practicaban eso y ya estaban acostumbrados a eso, pero mi hermano no. Entonces lo tuvieron que correr, pero más que nada no fue tanto el deseo de estas personas que se fueran, sino que fue Dios obrando en ellos para que él fuese salvo, porque estaban a punto de quitarle la vida. Y así, entonces empezó él a analizar su situación hasta que hoy lo podemos encontrar a mi hermano postrado en una silla, no puede caminar por el problema de la ciática, no puede trabajar, está incapacitado, y ese es el aguijón que tiene mi hermano ahorita, y él lo está reconociendo. Por eso le doy la gloria a Cristo, porque muchas veces el Señor obra en cada uno de nosotros, provocándonos ciertas situaciones para preservarnos la vida, para poder nosotros convertirnos al Señor. Por eso en el Salmo 78 nos dice el Señor, dice así, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo se lee la palabra, dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Bendito es el Señor. Entonces el Señor aquí en esta hermosa palabra, mis amados hermanos, nos está hablando de que hay una promesa, o hay un mandamiento, más bien dicho, por parte del Señor, que le pide a su pueblo de que toda su ley, todos sus consejos, porque aquí dice, abriré mi boca en proverbios, todos los buenos consejos sean transmitidos a nuestros hijos, ¿sí? Nosotros en nuestra infancia no recibimos consejos ni de mi madre ni de mi padre, porque ellos no conocían del Señor. Porque mi padre desde muy chiquillo, él rechazó al Señor, no sabemos por qué. Lo único que sé es de que como ellos eran católicos, él rechazaba mucho eso de las imágenes. Pero más sin embargo, mi papá fue creciendo y ya nunca más tuvo contacto con el conocimiento de Dios, más que obviamente a él le pasó como a muchos que estuvieron promoviéndole el nombre de nuestro Jesucristo y él lo rechazaba. Con mi madre fue diferente. Mi madre pues ella ha sido siempre una persona muy noble,
y ella se ha dedicado más a su casa y a su esposo y a sus hijos. Pero en este caso el Señor habla de las personas que ya sabemos de la palabra y que tenemos nosotros un compromiso con Él de no encubrir a las generaciones que vienen la palabra del Señor, porque de hecho el testimonio que dice aquí que puso en Jacob fue precisamente los 10 mandamientos, dice, y puso ley en Israel. Es un testimonio que el Señor está dando a su pueblo para que a las generaciones que vienen les vaya bien. Nosotros, estando aquí en la verdad del Evangelio, hacemos lo mismo. Estamos poniendo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en tus oídos para que sigan los mandamientos de nuestro amado Señor Jesucristo, y que esto no sea como cuando con el pueblo de Israel, que fue un pueblo, dice, una generación contumaz. O sea, que ellos insistían en su forma de pensar errónea. Por eso dice contumaz y aparte rebelde. Porque ellos, es increíble cómo ellos al ver todas las maravillas de nuestro amado Señor Jesucristo, endurecían su corazón para con el Señor. Y dice que ese mismo pueblo, el pueblo mismo de nuestro Señor Jesucristo, no fue fiel para con Dios. Pero más sin embargo, seguimos leyendo, dice aquí, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. O sea que hasta en eso no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. El campo de Zoán es prácticamente la tierra de Gosén, ¿sí? Es donde pues se suscitó esto. Entonces, el pueblo de Israel vio las maravillas de nuestro amado Señor. Pues no le conocían como Jesús ni el Cristo, pero sí le reconocían, pues, bueno, aquí se dice que Jehová, aquí lo dice la palabra, pero reconocían al Señor y veía las maravillas, como los salvó de muchas situaciones y los levantó y los sacó con mano fuerte en la tierra de Egipto. Es en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, es en Egipto, cuando Él los sacó. Vieron entonces en el versículo 13 dice, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego, hendió la peña en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. O sea, les dio agua cuando tenían sed, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas, como, bueno, aquí lo está diciendo. Todo esto es lo que el Señor hace con su pueblo. Es un gran proveedor, es un Dios que es fiel a pesar de que nosotros como pueblo seamos rebeldes. Amén. Porque desde nuestro nacimiento, mis amados hermanos, nosotros tenemos, como lo habíamos comentado, una naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado pues nos va moldeando en nuestro crecimiento. De hecho, si aquí puedo platicar aquí con mi hijo Rodrigo o con mi hija Leticia, ellos se rebelan conmigo. Mis consejos ellos los toman por poco. Entonces yo tengo que hacer un doble esfuerzo porque ellos comprendan que es para su bien. Mas sin embargo, cuando yo les hablo del Señor, pues es su doble batalla. Porque cuando yo voy a la historia, ellos cuando eran pequeñitos fueron muy dóciles, fueron muy atentos, incluso abrazaban a los pastores, a los hermanos. Ahora no lo hacen, ni siquiera a mí, pero yo entiendo que es la manifestación precisamente de nuestra humanidad, pues, en la carne.
pero el trabajo pues nos lo da el Señor para poder nosotros tener victoria, y obviamente el Señor nos invita a que tengamos paciencia como Él ha tenido paciencia con nosotros. Y dice en el versículo 17, pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. A pesar de que el Señor les ha provisto a su pueblo, volvían a pecar, seguían haciendo lo malo, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. O sea que no se conformaban, que les dio la libertad, ahora querían algo más. Que hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, dudaban de Él, siendo que ya habían visto lo que Él había logrado. He aquí, ha herido la peña y brotaron agua, y torrente inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová, o sea el Señor, y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Y eso, desafortunadamente, pues no es algo que podamos nosotros no entenderlo como padres que somos. Mas sin embargo, nosotros como hijos de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, tendemos de alguna manera a hacer lo mismo. En el pueblo de Israel hay algo muy especial. El pueblo de Israel fue un pueblo muy difícil y hasta en la actualidad lo es. Dios bendiga a Israel, ¿sí? Porque estos varones, estos hombres o este pueblo siempre estuvo bendecido por el amor de una promesa o por la promesa que le hizo nuestro Señor Jesucristo a Abraham, y que de Abraham pues salió este bendito pueblo. Obviamente nació Jacob, y Jacob pues ya es la descendencia. Y la fidelidad que de su palabra se ha cumplido hasta ese tiempo, hasta hoy, porque Él es Dios y Él cumple. Pero bendito es el Señor, muchas veces he estado así a punto de desechar a su pueblo. Cuando Moisés le dice que va a raer a todo ese pueblo, que no le hace caso, y le dice Moisés, pues, ¿qué van a decir tus enemigos? Que los sacaste de Egipto para venir a destruirse aquí en el desierto. Entonces, hasta cierto punto, Moisés predicaba con el Señor, y obviamente que el Señor ha permanecido hasta el día de hoy fiel. Ahora dice aquí que por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación, pues es lo que es, por eso se indignó Dios por su pueblo. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y le dio trigo de los cielos, o sea, lo que es el pan, el maná. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. Movió el solano en el cielo y trajo en su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Imagínense, mis amados hermanos, ver esa bendición que el Señor, y vivir con esa bendición que el Señor le da a su pueblo, vivirlo actualmente cuando nosotros necesitamos de Él. El Señor de alguna manera hace llover bendición a nuestras vidas, solamente que muchas veces no le creemos, y de alguna manera el tiempo en que el Señor bendice a cada uno de nosotros es en el tiempo adecuado. Yo en mi corto caminar todavía aquí, yo me he puesto a pensar que a pesar de mi mal comportamiento en mis inicios, ¿cómo es posible que yo esté aquí dando testimonio del Señor? ¿Cómo es posible que, platicando hoy en la mañana con mi hermano, que mi hermano me diga que él cree en el Señor, no con sus palabras, sino con su quebrantamiento de corazón? Porque él ha llegado a decirme que ya no quiere continuar viviendo.
por los fuertes dolores que tiene. ¿Sí? Entonces, ahora sí le digo, ¿te acuerdas de cómo sufría mi padre? Y evidentemente que él se acuerda más. Yo soy empático con él porque sé que cada persona que tiene algún tipo de problema, muchas veces el mismo problema lo transforma. La persona no es que esté de mal humor ni sea una persona amargada, sino que la situación misma lo hace comportarse así porque no le calienta el sol. De hecho, la palabra misma dice que en la juventud uno tiene que cuidarse o que disfrutar su juventud, porque llegando el tiempo en que ya no le calienta el sol, algo así dice, uno puede vivir, uno puede estar viviendo una pesadilla o con una situación difícil. Pero bueno, dice así en la palabra, que en el versículo 29, dice, y comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo aún cuando la comida en su boca, cuando estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. El Señor ya se había enojado. Entonces, aún así no entendió el pueblo. Pero esta es una historia, este es un salmo, esta es una descripción de lo que el Señor puede hacernos en nuestra vida, porque en nuestra vida, así como nos puede dar, también nos puede quitar. Muchas veces nosotros, mis amados hermanos, somos tan, ¿cómo le podría decir? Somos tan distraídos que no alcanzamos a ver en la magnitud del problema en la cual nos metemos con nuestro amado Señor. Porque pensamos que nuestros pensamientos van de acuerdo al pensamiento del Señor, y no es así. Por eso es que sucede que el Señor se irrita con su pueblo. Ahora, con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. O sea, ya todavía los habían castigado y seguían pecando. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. ¿Qué significa eso? Pues que desafortunadamente muchos perecieron. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Entonces es lo que sucede, que cuando uno está en una tribulación, pues se acuerda uno del Señor. Debe ser lo contrario, hermanos, ¿verdad? Si vivimos en abundancia, tenemos que buscar al Señor. Si vivimos con buena salud, tenemos que buscar a Dios. Y si vivimos felices, lo mismo. Si tenemos un buen trabajo y nos está yendo bien, no nos olvidemos de Él, porque Él proveyó de todo esto. Hoy veo, por ejemplo, en compañeros de trabajo y muchas gentes que conozco, que les va muy bien, que tienen carrera, que tienen éxito laboral, que tienen éxito en muchas cosas, pero de Dios ni se acuerdan. Creen en el Señor, pero pues no entienden que el Señor los ha llamado porque quiere darles la bendición de la salvación. No lo entienden, pero pues así es el pueblo. Ahora dice, y se acordaron de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Esto pues obviamente que es de su pueblo. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. ¿Cuántas veces no hemos visto esto? Yo lo digo porque lo he visto, y yo pienso que ustedes también. Hemos encontrado varones de mucho valor, varones y pues me voy a referir a los varones, que aquí se presentan, que hacen obras mejores que nosotros, pero ahorita pues no siguen al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablan con su boca, demuestran que son del Señor, pero realmente hablan de puros labios para afuera, de dientes para afuera, pero su corazón está muy, muy lejos de Él. Pues aquí dice, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Por eso los vemos de un lugar a otro y no están ni siquiera congregándose, y aparte pues están ya más allegados al mundo. Pero Él, misericordioso, perdona la maldad y no lo destruía. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo.
Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? El pueblo, de alguna manera, estando en la necesidad, estando en el camino que el Señor nos ha puesto, nos olvidamos de Él. Cuando Él nos suple de las necesidades que tenemos, y por eso es de que el Señor de alguna manera tiende a no estar contento con su pueblo, porque el mismo pueblo provoca la ira del Señor. Y aquí dice que y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Exclusivamente estamos hablando de un ejemplo que es el mismo pueblo de Israel, pero pues que también es sombra de ese ejemplo para nosotros, porque de alguna manera nosotros participamos ahí. Y volvían y tentaban a Dios. Ok, vamos en el versículo 42, bendito sea el Señor. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y movió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. En muchos de los casos, mis amados hermanos, nosotros cuando llegamos a Cristo, yo llegué con una necesidad muy fuerte. Yo tenía muchas cargas que tenía que entregarles al Señor y pedirle perdón a Él por mi mal comportamiento. Quizás cada uno de nosotros llegamos al Señor con diferentes tipos de situaciones, pero es natural en la carne que la carne tienda a olvidar, y normalmente eso sucedió, no pasa en todos, pero sí en la mayoría, que olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Aquí estos ejemplos que estás leyendo son lo que el pueblo de Egipto sufrió para que dejara ir a su pueblo de Egipto, y el mismo pueblo vio lo que hizo por ellos, pero no se acordaron o se les olvidó. Envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. ¿Sí? Y pues son las plagas de Egipto. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, la primicia de su fuerza en las tiendas de Cam. Y las tiendas de Cam precisamente es en Egipto, porque ellos son aquí podría decirse que eran descendientes de Moisés, pero Moisés prácticamente fue adoptado por ellos, por la misericordia del Señor. Pero este pueblo vio las maravillas de cómo Cristo, cómo Dios luchó por ellos, y aún así el Señor no los tenía contentos. En esta forma de que expresa la palabra todos estos acontecimientos, me gustaría que hiciéramos un análisis de nuestro propio caminar. Yo realmente quiero hablar de todo corazón delante del pueblo, porque el Señor, si perdonó a su pueblo, si tuvo misericordia de su pueblo, Israel, tanto que le hicieron, imagínense, mis amados hermanos, si no nos puede Él dar de su misericordia. El problema no es que el Señor nos dé de su misericordia. El problema es de que nosotros, siendo rebeldes,
podamos llegar a perecer sin alcanzar la misericordia. Es lo que hablábamos mi hermano y yo, que el Señor hizo todo lo que necesitaba hacer para salvar su propia vida. Porque como hablaba con una hermana, muchas veces nosotros tenemos que disponer nuestra vida, todo nuestro ser para conocer al Señor, ya sea leyendo la palabra, escudriñándola, congregándonos, porque actualmente en el mundo hay muchas filosofías que están luchando en contra de la misma palabra, haciendo que nosotros hagamos y demos espalda al Señor. Con filosofías de que si los extraterrestres, con filosofías de que si el Espíritu Santo es mujer, con filosofías de que hay profetas que ni siquiera han sido enviados del Señor, pero pues la gente les cree, utilizando otros libros que no corresponden a la Biblia y siendo rebeldes pues su palabra. Esa situación, mis amados hermanos, les digo que es muy importante entender que son doctrinas que actualmente existen y están ahorita en todas partes. Para el pueblo de Dios, el congregarnos es muy importante porque empezamos a hacer un buen cimiento sobre el cimiento más poderoso que hay para la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibes tú una visita, cuando recibes tú una información de la que ya te comenté, cuando te están diciendo que no es así, que es de otro modo, si tu cimiento está sobre el cimiento de nuestro Jesucristo, ahora sí que aunque te llueva duro, no te van a mover. Amén. Esa es una situación que actualmente estamos nosotros viendo. Por eso es que cuando una persona está buscando al Señor, viene y ya no regresa, es porque su cimiento, o sea, su fuerza no está en Cristo, sino que está en el mismo hombre, está en su mismo corazón, está en muchas otras cosas, pero no en Dios. Y es entendible. Por eso es de que la misma palabra nos instruye a que seamos cuidadosos incluso de nosotros mismos. Dice aquí ¿en qué versículo vamos, hermano? Ya se me fue. La gloria es para Cristo. Bueno, bendito el Señor. Vamos al versículo 52, gloria a Cristo. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Lo que pasó con Faraón cuando cruzaron el mar. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, y a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Por eso seguimos con lo mismo. Por eso nuestros amados hermanos del pueblo de Israel siguen haciendo lo malo, pero Cristo los ama. Ahora dice, sino que se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron en sus lugares altos, le provocaron a hacerlo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Es muy duro lo que ha pasado el Señor con su pueblo, pero esperemos que este pueblo pues evite todo esto, porque si bien en los tiempos ya están, no sabemos nosotros en qué tiempo nos toca ser levantados o nos toque partir. En la Primera Guerra Mundial hubo varios frentes de batalla, pero la opinión, o bueno, lo que es las noticias
no lo declararon con tiempo, pero la que generó mayor muerte en los ejércitos no fue la misma guerra, sino que fueron las epidemias. Ahí es donde surgió lo que es la fiebre española, si no mal recuerdo, y otras cosas ahí. Porque esa es lo mismo que pasó con lo que pasó ahora con el bicho que nos salió. Nada más que ahora es diferente porque ahora hay mayor forma de comunicarse. En aquel tiempo, en el año 1916, 17 por allá, usaban cubrebocas también. Se llegó a usar cubrebocas como nosotros, porque eran los mismos síntomas, pero es un llamado de lo que Dios puede hacer con el hombre. El hombre por sí solo se puede destruir, pero que venga Dios y nos destruya, no podemos nosotros con el Señor. Dice aquí, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. ¿Sí? Entregó también su pueblo a espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Hermanos, de alguna manera, aquí nos profetiza también sobre lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es de que este pueblo tuvo un castigo muy feo, muy duro. Yo realmente estoy espantado de todo lo que aconteció, como el Señor no es malo, el Señor quiere lo mejor, pero nosotros tenemos que entender que muchas veces el Señor entrega nuestro cuerpo al enemigo por motivo de salvar nuestra alma, ¿sí? Y de alguna manera el Señor dice, sin mí nada eres. Por eso son entregados a hombres malos, a los que no tienen nada que ver con el Señor. Por eso dice aquí que sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Pero viene la salvación entonces el Señor despertó al Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, quien había recibido la bendición de Jacob, no sé si mal recuerdo, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo amó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con pericia de sus manos. Ahí es cuando ya entra en presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, quise compartir este salmo con ustedes para que ustedes vieran que Cristo, Dios, es fiel y que a pesar de que nosotros somos reacios, a veces como el pueblo de Israel contumaces, el Señor todavía nos da la oportunidad de que nos arrepientamos y que volteemos hacia Él. No quiero decir que esté pasando en este momento en este pueblo, no. Esto es como para nada más nosotros abrir nuestro corazón para con el Señor, porque la historia nos ha dado muestras de que el Señor castiga y también bendice. En el caso que yo estoy viendo de la historia de las guerras, el Señor me ha puesto el corazón a investigar. He visto cómo el pueblo israelí ha sufrido mucho. Creo que es el pueblo que más ha sufrido de todos los pueblos en el planeta. Sí, ha sido humillado de gran manera y aún así todavía no quieren entender que en el Señor nosotros encontramos la salvación. Ciertamente, mis amados hermanos, nosotros como
como ovejas del Señor, tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Actualmente se está por las redes sociales gritando a voz abierta que Cristo ya viene. ¿Sí? Ustedes bien saben, mis amados hermanos, que ni el día ni la hora nadie lo sabe. Ustedes, mis amados, bien saben que en la sana doctrina nosotros simplemente vivimos en el Señor y que si viene o no viene, o sea, no nos preocupa. Nosotros somos del Señor. ¿Sí? El problema va a ser de que si en mi caso yo llegase ya a dar cuentas, porque los tiempos son conforme a lo que está escrito en la profecía. Hasta que se cumpla lo que está escrito, todavía tenemos que esperar. Entonces no hagamos alarde o caso de muchas cosas que se están publicando. Debemos de ser cuidadosos de todo lo que escuchamos, mis amados hermanos, y tenemos que ver la manera, mis amados hermanos, de crecer en el Señor, de conocer al Señor y que crezcamos más en un solo cuerpo, llamándonos unos a otros, mis amados hermanos. Por eso es de que hoy le doy gracias al Señor por haberme permitido compartir esta palabra. Le pido a mi hermano Josué que nos acompañe y que la gloria para el Señor sea siempre. Nosotros, mis amados hermanos, hoy más que nada deseamos que haya un cambio en nuestras vidas. Hubo un día en que me llamó mi amado pastor junto con mi esposa. Hubo un día también en que platiqué con mi amado hermano José Sales acerca de que, y si el pastor ya no está, ¿qué vamos a hacer? Pero el Señor es bueno y es para siempre su misericordia. Sucede de que el Señor no hace las cosas a medias y las hace de la manera que a veces no nos gusta. Tuvo que enfermar físicamente a mi amado pastor para que nos pusiéramos a trabajar nosotros, para que mi amado hermano José creciera. Yo estoy creciendo, gracias a Dios. Me cuesta mucho trabajo, pero lo hago con todo el amor para mi Señor. Y así como todos ustedes que están aquí escuchando sentados también van a ser llamados en su momento. Yo amo mucho la vida de cada uno de ustedes. Yo realmente respeto mucho la vida de mi hermano Alexis, porque hombres, de mi hermano Josué, porque hombres aquí en las congregaciones somos pocos, pero somos hombres de valor, y que quizás no sea nuestro tiempo, pero va a llegar un momento que el Señor nos va a forzar a hacer el trabajo. Por eso es de que el pueblo, cuando recibió los beneficios y lo menospreció, el Señor se enojó. Hoy te llama el Señor para que recibas los beneficios que te quiere dar y no lo menosprecies, para que el Señor no se enoje y no te castigue. Por lo tanto, yo les doy gracias al Señor y por la vida de todos ustedes, para que de esta manera, si quieres venir a orar y ponerte a cuenta con el Señor, está abierto el altar y le demos gracias por todo lo que nos ha dado, porque a pesar de que en la mañana hablé con mi hermano, él me dio muestras de que el Señor ha obrado en su vida y así va a obrar en la tuya. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. La gloria para el